En esta oportunidad toca presentar a Dr. Hong Johnson. Profesor Song es catedrático de la Universidad de Utah desde el año 1970 y sus investigaciones están orientadas a los procesos pirometalúrgicos de cobre, acero, entre otros. Tiene muchas patentes y en esta ocasión nos va a presentar el tema comparando los procesos de fusión y conversión de cobre con énfasis en la tecnología de conversión flash. Démosle un fuerte aplauso a Dr. Song. Thank you, Ingeniería. Good afternoon, ladies and gentlemen. I noticed pirometalúrgicos de todo este congreso, a pesar del hecho de que hay muchos más metales como cobre, níquel, plomo y especialmente hierro se producen por tecnologías pirometalúrgicas. Durante el almuerzo estábamos hablando cómo es que hay tantos hidrometalúrgicos e investigadores, operadores, especialmente en las áreas de investigación, cuando hay tanto hidrometalúrgicos y tan poquitos pirometalúrgicos, especialmente en el Perú, en Chile y en estos países donde, por supuesto, esto es porque en las áreas de hidrometalurgia hay mucha química muy interesante y muchas cosas. En los procesos pirometalúrgicos, la química es relativamente más sencilla que en el campo hidrometalúrgico. Por ende, la mayor parte de la investigación, no la mayor parte, pero mucha de las química muy interesante de la pirometalurgia también, pero mucho menos, y por ende, y resultaba ser más un procesamiento de ingeniería, de tipo ingeniería, que de química. Y el proceso pirometalúrgico también tiene que ser grande en escala para ser competitivo, como dije, porque la química es más sencilla que en la hidrometalurgia. Entonces, yo estoy muy contento de ser tal vez uno, no sé si hay más pirometalúrgicos en estas presentaciones, pero yo estoy muy contento de representar el sector pirometalúrgico en este gran congreso. Sí, profesor Miller. ¿A qué temperatura hay que estar para ser considerado un pirometalúrgico? Estábamos justamente hablando de esto. Ustedes hidrometalúrgicos están hablando, las reacciones se toman a altas temperaturas y dicen sus altas temperaturas a lo máximo llegan 200, 220 grados Celsius. Nosotros, pirometalúrgicos, nos sentimos con mucho frío a esas temperaturas, en 200 grados. Así que estoy contento de representar aquí la pirometalurgia. Y como también lo mencionó el doctor Menacho esta mañana, y todos lo sabemos, la producción primaria de metales se lleva a cabo a través de procesos pirometalúrgicos. Entonces, hablemos un poco de las innovaciones. ¿Saben?
a pesar de que no es tan intenso en química, etcétera, en las áreas de fundición en los últimos, diría yo, 15 a 20 años ha habido muchos innovaciones muy emocionantes, nuevas tecnologías, nuevos procesos. Así que vamos a hablar de algunas de estas cosas, resumiéndolas en esta charla. El uso de la fundición de cobre para la y su conversión como ejemplo. Típicamente, porque son ustedes todos hidrometalúrgicos, voy a tener que mostrarles el proceso típico para una producción de cobre, ¿ok? Entonces hacemos concentrado. Los procesadores de minerales hacen concentrado del mineral de cobre, y en el pasado los hidrometalúrgicos recuperaron cobre hasta del residuo de la lixiviación. Ahora en Kennecott, ahora que es de Río Tinto, cerca de Salt Lake City, solían tener grandes operaciones con lixiviación en escombreras. A veces casi el 50% de su producción de cobre venía de la lixiviación en la escombrera, excepto por el problema, claro, de entender la lixiviación. Desgraciadamente sí tuvieron que cerrar su operación, pero ahora desde la lixiviación utilizan cimentación y utilizan lo que son hierro y chatarra de hierro para hacer sus concentraciones en la operación de fundición. Este concentrado solía ser, hace mucho tiempo por supuesto, eran trenes y camiones para transportarlo. Ahora se bombea como un lodo hacia el horno de fundición. Ahora, el cobre procesado pirometalúrgicamente se lleva a cabo en dos grandes pasos importantes. Uno es el horno de fundición donde se hace el mate o la mata, que no es el cobre, y luego la que contiene la impureza que es de donde se recupera el contenido de cobre, que es el concentrado de escoria. Entonces la mata producida en este horno de fundición va a otro horno de conversión, y típicamente antes, creo que en principios de los 70, algunas fundiciones producían hasta 40% de mate, pero ahora la mata ha subido, la cantidad de mata que se hace ha subido. Ahora la mayor parte de fundiciones producen más del 60% del cobre, y típicamente algunos nuevos o más modernos producen más del 70% de mata de cobre. La mata de cobre se convierte en otro horno de fundición y producen cobre de ampollado crudo, y luego se lleva a otro horno de refinería por fuego, que es un horno de ánodos, y luego se va a hacer sus lingotes, entonces sus ánodos, perdón. El proceso de fundición de cobre, como ustedes saben ya bastante bien, si se visita una fundición de cobre moderna, la fundición se ve mucho como una planta de ácido, donde la planta de ácido es enorme y el horno es muy pequeño a un ladito. Vamos a cubrir algunos de los procesos de fundición. Cuando hablo de fundición acá, la definición de fundición varía
en mayor escala. Cualquier producción de metal que pasa a través de una etapa de derretido es la fundición, y la definición intermedia es la fundición de sulfuros. Pero acá, cuando hablamos de fundición, es la primera fase de producción de cobre en altas temperaturas. Así que cuando hablo acá de fundición, hablo de hacer mata. Esa es la tecnología de hacer mata, que puede ser dividido en general en dos grandes categorías. Una es la fundición por suspensión. En esto quiero decir partículas concentradas finas que están suspendidas en gas y se inyectan junto al gas, como en los hornos flash de fundición. Y por supuesto, los dos grandes procesos flash es el proceso de Outokumpu, que ahora se llama Outotec, que es la fundición flash, y el proceso Inco en Canadá. Ellos han comercializado casi al mismo tiempo, como en muchos otros desarrollos de los 50. Y luego está el proceso de fundición de ciclón, que es el de Contop y Kifset. Estos los concentrados son muy abrasivos y hay mucho problema de hidrógeno en la tecnología de ciclón. Y luego están las fundiciones por baño. La fundición por baño empezó en años anteriores con un horno reverberatorio, y luego la fundición de baños puede ser dividida en diferentes categorías, donde tenemos la lanza sumergida en la parte superior, indicando que la lanza está por debajo del nivel de descanso del líquido, y representada por Ausmelt y Sasmelt, Zerosmelt, que son esencialmente la misma tecnología. Y en mi curso corto yo les presenté la historia de por qué se llaman estos tres nombres diferentes para lo mismo, pero no tengo tiempo para hacerles el cuento hoy. Solo para que sepan, es lo mismo. Internacionalmente, el proceso de Ausmelt tiene una licencia y que es más conocida. El Zerosmelt representa a CSIRO, que donde la tecnología fue iniciada en sus inicios en la investigación. La lanza de chorro superior, donde la punta de la lanza está por encima del nivel de descanso del líquido, que es el proceso Mitsubishi. Y por supuesto, para nuevamente en esta fundición de baño también están los tulleres que se utilizan en el proceso Noranda, en el proceso de convertidor teniente. Aunque se llama convertidor, en realidad lo que está haciendo es mata hidratada. Entonces este nombre puede ser nos puede llevar a confusión. Luego tenemos el proceso de Van Yukov, donde la inyección se hace a la escoria, formando una capa de escoria, y el proceso de Beijing haciendo una inyección al mata, y ese es el proceso de las toberas. Y luego también tenemos otros procesos de fundición, como el combustible oxi del horno reverberatorio, las fundiciones eléctricas, etcétera. Ya les mostré esta foto, no sabía yo cuál charla me iban a hacer primero, así que la puse en ambas charlas. Y este sería el horno de Inco, el horno flash, y es la principal diferencia, es que la inyección acá es horizontal, mientras que el de Outotec es vertical. Inco empezó a utilizar
primero oxígeno industrial, porque en Canadá hay una gran industria de papel y pulpa y necesitaban el SO2 líquido para poder ser utilizados en la industria de papel para blanquear el papel, etcétera. Entonces, para liquificar más eficientemente el dióxido de sulfuro, se utiliza el oxígeno industrial. Y hay otras fundiciones que están utilizando cada vez más el oxígeno industrial. La fundición flash, en esta fundición, el calor de la oxidación, la gran cantidad de calor generada es al quemar los sulfuros, igual que el hierro, se utiliza a alto grado porque la reacción es muy rápida y eso reduce la cantidad de tiempo para pérdida de calor y el consumo general de energía es relativamente bajo, lo cual es bueno, y el gas residual es rico en SO2 y se produce a una tasa continua porque el flash es una operación que es continua. El alto grado de captura de azufre es alto porque lo que se tiene el SO2 es producido bastante uniformemente. Las tasas de producción son altas debido a la oxidación rápida y debido a que las partículas hechas en gas se comportan casi como el gas de bombeo en el proceso de continuo es bastante sencillo. Y en cuanto a la fundición por baño, el proceso Noranda, cuando primero los estaban desarrollando, estaban esperando producir cobre directamente, cobre en ampollas del concentrado, pero dado que las cosas están bastante mezcladas y para producir cobre el potencial de oxígeno debe ser relativamente alto, así que el hierro se lleva magnetita y entonces la escoria se convierte en muy viscosa y hay problemas en el tema de la distribución de elementos menores. Si se produce cobre, el elemento menor será absorbido en el cobre como en una esponja y por ende este cobre ampollado tendrá que ir a un consiguiente tratamiento siguiente. Por ende, utilizaron esto para hacer mata en vez de hacer cobre. Igual que las fundición del teniente es igualmente un proceso similar y como dije, el teniente es una fundición que produce una mata de alto grado, alta ley, y luego tenemos el horno de Vanyukov. Acá tenemos el concentrado y el proceso se inyectan en la escoria formante y en este proceso hay que mantener una capa de escoria completamente gruesa e interesante, y entonces la química de la escoria es importante. Si la química es tal que no se puede hacer una espuma estable, la capa de escoria va a adelgazarse y se va a deformar, y si la formación es excesiva, entonces todas las formas pueden simplemente ser puestas en la toma del gas. Acá tenemos que mantener una escoria suficientemente gruesa todo el tiempo. Esto es el horno de Ausmelt. Esto fue comprado por Autotech, entonces tuve que obtener un permiso especial para utilizar su gráfico de Autotech. Acá el gas y el concentrado y las cosas pueden ser puestas en el horno por una lanza. Ahora, la característica de calor de esta tecnología es el diseño especial de la lanza, y eso es muy importante.
¿Y qué es la fórmula especial? Es que dentro de la lanza tienen una estructura helicoidal interna en espiral. ¿Por qué? Porque quieren con eso aumentar la tasa de transferencia de calor entre el gas que entra a temperatura ambiente y la pared de la lanza. Porque es importante para mantener la pared de la lanza suficientemente fría para que se pueda congelar la escoria fuera de la superficie de la lanza y por ende proteger así la lanza al congelarse de que se vaya a consumir la lanza, porque si no hubiese una capa formada de se consumiría la lanza muy rápidamente en esta mezcla muy vigorosa y este material derretido poroso. Es por ello que la lanza es tan importante para este proceso. Como pueden ver, esta operación, de hecho tengo un resumen de las características del proceso Ausmeltisasmelta, que es muy versátil como proceso. Puede ser operado en condiciones de oxidación o de reducción en el mismo horno. Y puede ser utilizado como para producción primaria o en la secundaria producción, porque la chatarra puede ser puesta en grandes partes y se puede simplemente tirar la chatarra para mezclarse en la capa derretida. Y también dicen que pueden fundir mineral complejo, aunque yo no estoy muy familiarizado con eso porque no hay muchos ejemplos sobre ello. Y la configuración del horno es relativamente simple y debido al alto grado de mezcla, la tasa específica de fundición es alta, y luego es que el combustible puede ser muy flexible. Se puede botar y recuperar y como es mezclado muy vigorosamente, el proceso puede también ser utilizado en grandes grupos de carbón. También podemos utilizar combustibles líquidos y hasta gas. Y solamente para mirar el que se puede poner a chatarras en grandes porciones o hasta el carbón en grandes porciones, la carga puede ser mínima. Hablamos del proceso de conversión. Este es el segundo paso en el proceso de 2 pasos de la producción de metal. Entonces, suspensión y conversión, utilizando normalmente hasta Kennecott y hasta Autotech, que desarrollaron este proceso, no hubo ninguna suspensión en el proceso de conversión. Sin embargo, sí, estudiando a mediados de los 80s, Kennecott decidió desarrollar un nuevo proceso de conversión al solidificar la mata, para que la mata al paso de conversión pueda ser separado del proceso de fundición. Y luego para la conversión podrían haber escogido diferentes pasos de conversión, pero decidieron finalmente utilizar la tecnología flash hasta para convertir. Por eso es que Kennecott, que es ahora de propiedad de Río Tinto, empezaron su operación a mediados de los 90 y luego la operación se volvió bastante rutinaria y bastante tranquila hacia los 98. Y luego Inco empezó a utilizar su tecnología para hacer la conversión también. Por supuesto, un porcentaje muy amplio de conversión todavía se hace
por el convertidor Pierce Smith, que es casi una tecnología de más de 100 años, cuando se desarrolló primero. Y esta tecnología estaba realmente muy adelantada a su propio tiempo y sirvió muy bien para más de 100 años. Y eso es algo, por supuesto, que ahora es utiliza las tulleres, las toberas y se utiliza también el horno de Noranda para el convertidor y también el convertidor de Hoboken. El horno de Ausmel también puede ser utilizado para convertir, no solo para producir mata, lo pueden también utilizar para convertir esa mata en cobre elemental. Y hay otros convertidores de baño, que es parte del proceso Mitsubishi, como les voy a mostrar. El proceso Mitsubishi es un proceso continuo que empieza con un horno que produce mata y después un horno de conversión, etcétera. Esa es la última parte de la fundición continua, y eso por supuesto es el convertidor de Pierce Smith, y se carga la mata en ello y se sopla hasta que todos los sulfatos de hierro oscuros se han oxidado y haya el hierro que va hacia las escoria, y acá se pone otra mata y se sigue sacando las escorias hasta que el Cu2S, que se llama metal blanco, porque el color, cada vez que se tiene hierro en alta temperatura, el color es rojo, mientras que el CO2 estos dos a 1200, 1500 grados Celsius, el operador puede ver dónde y cómo está el hierro completamente oxidado. Esto se llama metal blanco, y luego se sigue, y ahora sin escoria, se sigue ingresando, y finalmente se tiene el cobre. Y esto es un proceso en lote, se tiene que cargar, abrir la puerta, cargar y descargar. Hay mucha oportunidad para emisión. Y acá está el proceso de conversión flash de Kennecott Autotech. Acá se tiene el horno de fundición primaria, es decir, para hacer la mata. Lo solidifican, la granulan esta mata en pequeños granitos de un promedio de 2 milímetros de tamaño, y etcétera. Esta mata granulada es muy sencilla de moler. Entonces se pone acá en una pila con una cantidad mucho más pequeña de molino de bolas, y luego se hace otro flash para en un horno de conversión. Pueden aumentar la disponibilidad de los hornos considerablemente al hacer el decoplamiento. Se tiene este horno y pueden utilizar una mata que ha sido apilada para producir cobre, y si hay que reparar esto, se puede continuar haciendo mata para llevarlo al apilamiento. Pero en el caso no tradicional, donde la mata que ya está completamente derretida se transforma directamente, un horno se cierra, el otro horno no puede producir, ¿cierto? Pero esa es una de las ventajas. Acá, si uno se cierra un horno, pueden seguir produciendo en el horno. Acá está la combinación de la conversión. Así que mi tiempo está llegando a su fin y voy a pasar esto. Esta es una diapositiva muy interesante. Lo siento, pero se ha movido demasiado del... para enfriar la mata que ya ha sido derretida, se pierde la energía, y no, resulta que es un aumento debido al balance de calor. Esto nos da una oportunidad para usar el oxígeno. El uso del oxígeno industrial tiene muchas ventajas
como hay un volumen menor de gas de tratar y por ende el polvo es bastante menor y luego también hay muchas ventajas y eso es porque producir el oxígeno se ha convertido en algo realmente muy barato y la tecnología ha mejorado enormemente. Como sabemos, la tendencia en la mayoría de las tecnologías de producción metalúrgica es utilizar cada vez más oxígeno industrial. Entonces, este es el proceso de Mitsubishi. Como dije, acá se hace la fundición y debido a que este chorro es muy fuerte, esta fase derretida, o sea, muy bien mezclada y hay que separar la mata de la escoria y la mata flota acá y se convierte, etcétera. Esta es la primera de las formas de hacer cobre continua, aunque no son continuos exactamente al mismo tiempo, pues en etapas, porque si hay que reparar este horno ya no se puede operar. Y la característica importante de hacer un cobre continuamente debe mucho al desarrollo de las escorias de ferrita de calcio, porque necesitamos suficiente oxígeno y tenemos que mantener la cantidad de escoria en alto nivel, así que el alto potencial de oxígeno de la ferrita de calcio y el flujo de sílice no puede absorber y seguir siendo fluido, mientras que sí lo pueden hacer calcio o también esto fue entonces un importante factor para desarrollar Mitsubishi y el proceso de Kenakon. Me voy a saltar estas cosas y voy a terminar mi charla. Varias nuevas y tecnologías mejoradas que se han desarrollado, la tendencia siendo que la escala tiene que ser grande y por ende tiene que ser continua y que tienen que ser procesos que estén cerrados y que sean impermeables a salidas de gas y tiene que ser eficiente en energía y tiene que tener un enriquecimiento de oxígeno mayor para que nos permita capturar el azufre a mayor grado. Y estas cosas, las nuevas tecnologías desarrolladas por aplicación de principios fundamentales y un buen entendimiento de estos principios fundamentales es siempre sumamente importante y por supuesto el beneficio es que la fundición de cobre se ha convertido en más limpia, mucho más limpia y la emisión es muy baja y debido a la capacidad de controlar estos procesos de una cierta forma o mejor, no se necesitan muchos trabajadores, no como antes, así que la operación puede ser llevada a cabo por personal de alta calificación y que este personal de alta calificación puede involucrarse en el desarrollo de la innovación. La probabilidad de desarrollar procesos más innovadores y pasos más innovadores llega a ser más alta. Muchísimas gracias. Eso concluye mi presentación. Muchas gracias, doctor Son. A continuación, presentamos a Juan Rivadeneira. Él es biólogo, PhD en genética molecular y microbiología, CEO de LIAP S.p.A., miembro del directorio de la Universidad de Atacama, investigador asociado en bioingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, 10 años de experiencia como investigador principal en distintas empresas mineras de oro y cobre en la región Atacama. Ha desarrollado y evaluado nuevas tecnologías basadas en procesos biológicos para la extracción de cobre y desarrollo de tecnologías de remediación ambiental, biotecnología y gestión ambiental estratégica para los programas de rehabilitación de tierras y aguas conducentes al desarrollo de los planes de cierre y abandono, como también a la gestión ambiental de los procesos. Director e investigador senior en Laboratorio de Investigación en Microbiología Aplicada
y Metalurgia en Copiapó, dedicado a la biología de procesos metalúrgicos y ambiental. En esta ocasión, el doctor Juan Rivadeneira nos va a presentar el tema Microbiología aplicadas a la industria minera, técnicas, procesos y medio ambiente. Recibamos al doctor Rivadeneira con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por esta invitación a presentar. Es un honor, realmente un honor estar acá con ustedes. El tema que les voy a presentar hoy es un poco una especie de review de la biotecnología aplicada a la industria minera, prácticamente del cobre y del oro en temas asociados con bioprocesos y temas relacionados con remediación ambiental. Las terminologías un poco que vamos a ocupar en esta presentación son la biolixiviación, que la vamos a definir cortamente como la disolución de minerales desde su fuente mineral por acción microbiana, la biooxidación, que es la oxidación mediante microorganismos del mineral huésped que contiene el componente metálico de interés. Esto básicamente se utiliza en el tratamiento de minerales refractarios de oro, que para hacer posible que estos minerales sean expuestos a un posterior ataque del cianuro, se hace en una etapa previa un proceso de lixiviación y de biolixiviación que permita remover aquellos componentes básicamente de fierro y azufre que contienen. La biominería, que es un término mucho más general, vamos a entenderla como la movilización de elementos de una materia sólida mediante bacterias o hongos. Y finalmente la biohidrometalurgia, que es el campo que nos reúne aquí hoy, y en donde se da una cruza entre los aspectos microbiológicos, como geomicrobiología y biotecnología, con mineralogía, geología, metalurgia, ingeniería química e ingeniería en minas. Desde este punto de vista es importante hacer notar que todas las tecnologías basadas en procesos biológicos son relativamente nuevas en la industria. Si bien han habido procesos biológicos desde el siglo pasado, el desarrollo fundamental de la biotecnología está dado por las nuevas herramientas moleculares y herramientas de detección de microorganismos que han permitido caracterizar que hay componentes biológicos que forman parte de estos sistemas. Básicamente nuestra tesis de trabajo cuando iniciamos nuestro trabajo es que en la recuperación de cobre en el tiempo, desde un control estéril, sin microorganismos y sin vida, los organismos jugaban un papel y lograban aumentar en parte la recuperación de cobre. Pero sin embargo se requerían microorganismos y ingeniería que permitieran nuevas geometrías de reactores, nuevos tipos de procesos, sistemas de modelamiento de estos procesos que realmente permitió generar tecnologías que fueran aplicables a la industria minera. Y la idea ahora es que a partir de los estudios que se hacen de esto y el conocimiento biológico que se logre de esto, vamos a lograr aumentar aún más la recuperación de cobre y los valores metálicos de los minerales que los contienen. Básicamente les puedo contar que en los temas de microorganismos asociados con procesos de biolixiviación se han descrito desde hace bastante tiempo una gran variedad de microorganismos que tengan relación con procesos con capacidades de oxidar azufre o fierro, que son las bases de los procesos de lixiviación de los minerales. En general, los organismos más bien clasificados, que los tengo en rojo, es ácido tiobacillus ferroxians. Y estos se clasifican por las capacidades que tengan, tanto de oxidar fierro como de oxidar azufre, la temperatura ambiente óptima en las cuales logran esta actividad de oxidar fierro y oxidar azufre, el pH óptimo en las cuales crecen y si requieren o no de fuentes de carbono externas para lograr su crecimiento. En general, los microorganismos mesófilos que viven a temperatura ambiente o cercanas a las temperaturas ambiente son capaces de fijar carbono a partir de CO2, y los microorganismos, a medida que van aumentando la temperatura, como baja la disolución de los gases en las soluciones, requieren de una fuente de carbono externa para suplir las necesidades de carbono para su crecimiento celular y formación de biomasa. Los componentes básicos de un modelo, de un proceso de biolixiviación son los microorganismos que van a actuar como los catalizadores del proceso. Aire o oxígeno que van a requerir finalmente en los procesos como el aceptor final de los electrones requeridos.
Agua, los procesos en general biológicos se mueven en medio acuoso, los metales sulfurados o bases que van a actuar como aquel alimento o aquella fuente de energía donde se van a obtener las fuentes de electrones propias para los procesos, y se obtiene del reactor los metales solubilizados, fierro, níquel, cobre y níquel. Está comprobado la utilización de procesos biológicos para todo este tipo de mineralogía. La biolixiación es un proceso autocatalítico. Con esto lo que quiero decir es que la biolixiación es capaz de autogenerar procesos, en general los procesos de ion ferroso que hay en solución, las bacterias los toman y son capaces de oxidarlo a ion férrico, y el ion férrico es capaz de pasarle esos electrones a los minerales, los cuales se van disolviendo y vuelven a generar ion ferroso. En general hay dos tipos de mecanismos que se han descrito en forma sencilla en los procesos biológicos: los mecanismos directos, en los mecanismos de contacto directo y los mecanismos de contacto indirecto. En general, el único proceso que ha sido bien documentado son los microorganismos de química indirecta, tanto de contacto indirecto como indirecto, que la bacteria estuviera en otro lado. Los mecanismos de contacto directo, si bien han sido propuestos, nunca se ha encontrado una enzima como una calperopitasa o una piritasa, que sea una enzima específica que sea capaz de disolver directamente la fuente del mineral. Por lo tal, se considera que los microorganismos generan un mecanismo indirecto al regenerar los elementos que se requieren para disolver los minerales. El ciclo de biolixiación de mineral, partiendo desde minerales alimentados a un reactor, se requiere mantener las condiciones óptimas de crecimiento para lograr la biolixiación del mineral. El mineral se quedan los elementos altamente oxidados, tanto el azufre en forma de ácido sulfúrico, el fierro normalmente queda oxidado como ion férrico, en solución, sulfato férrico. Se requieren producir residuos y exceso de microorganismos que deben ser devueltos al ambiente, se deben hacer procesos que permitan limpiar parte de esas soluciones, y los niveles microbianos normalmente son aprovechados y son revertidos para volver a alimentar el mineral. Los principios de biolixiación están dados por los mecanismos de biolixiación. En general, los mecanismos de biolixiación se componen en distintas partes. Por un lado, se ha descrito mecanismos de acidificación, en que las bacterias son capaces de formar ácido orgánico e inorgánico. El más importante de esto es la formación por las bacterias del ácido sulfúrico a partir de los componentes de azufre que contienen los minerales. Fue escrito por Berkeley en 1983. La oxidación de reacciones de óxido-reducción, en que se maneja la conversión de férrico a ferroso y de ferroso a férrico por parte de los microorganismos. Y la complexión o expresión de agentes acomplejantes, como el oxalato, malonato, citrato y succinato, que permiten generar ambientes para que las bacterias puedan o estabilizar fuentes de minerales o unirse ellas a los complejos metálicos. ¿Dónde y cuántas se requieren para vivir? Básicamente, en un aglomerado la mayor cantidad de bacterias está asociada al mineral y no está asociada a la asociación lixiviante. Para un N de 10 elevado a la 7 bacterias por gramo, el 80% crece absorbida en la superficie del mineral. Estos son de paper antiguos clásicos, Gladys y Solaris 1990. Y según otros autores, se requiere del orden de 10 a la 12 a 10 a la 13 bacterias para tener una biolixiación que pudiera ser considerada importante. Por eso hay muchos autores que no consideran la biolixiación como un paso relevante en los procesos, porque normalmente si uno toma muestras de las soluciones que percolan de una pila o un proceso, uno obtiene cuentas de microorganismos de en torno a 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9 bacterias por ml. Sin embargo, se deberían requerir mucha mayor cantidad de bacterias para tener un efecto significativo sobre la oxidación de los minerales. Este proceso podría estar dado porque las técnicas de identificación de bacterias en operaciones de biolixiación tienen sesgo. Y el sesgo está dado porque los distintos tipos de microorganismos tienen distintas capacidades de unirse a la superficie del mineral. Y se van a soltar de la superficie del mineral en forma distinta en la medida que ocupemos distintas técnicas para tratar de disociar a las bacterias del mineral. Así, la liberación y el aislamiento de bacterias, si bien nos va a permitir recuperar algunos tipos de bacterias y no todos, con lo cual ya tenemos un sesgo, el desarrollo de esas bacterias en medios de cultivo específicos que nos permitan identificar que esas bacterias como bacterias que están metabólicamente activas, aún agrega más sesgo.
a la media. Y eso nos hace ver que aquellas bacterias o conteos bacteriales de microorganismos en procesos normalmente se han subestimado de acuerdo a la capacidad total de bacterias que hay en los elementos o en los procesos. La medición de la actividad bacteriana, por tanto, hay distintas formas de medirlo. Uno sería tratar de contar el número total de bacterias, pero como ya dije, este es un método que podría tener sesgos asociados a que gran parte de las bacterias viven asociadas a la superficie del mineral. Y como nosotros normalmente tratamos de tomar muestra a partir de las soluciones que percolan, tendríamos un sesgo. Esto se hace normalmente por microscopía, pero existen otras técnicas como extracción de DNA, proteína o medición de ATP en estas soluciones que permitirían dar cuenta un poco de cuál es la actividad de las bacterias ahí presentes. Existen otros elementos que permitirían un poco asociar cuál es la actividad metabólica de las bacterias ahí presentes. Una de ellas es la medición del consumo de oxígeno. Existen distintos tipos de instrumentos, micro, de Oxymass, de Columbus Institute, por ejemplo, permite medir desde los aires que se insuflan a una pila y los aires que son extraídos de esta pila, ver la diferencia y calcular cuál es el consumo de oxígeno por estos sistemas, asociando ese consumo de oxígeno a actividad biológica. Esto hay distintos proyectos como SIM, que tiene una proyecta que medía el oxígeno on y off de un paper de Romero Espejo. Los mecanismos de biolixización, por tanto, están dados por la oxidación biológica directa de los sulfuros minerales, la oxidación química que se produce con sulfato férrico producido por los microorganismos y la oxidación galvánica de mezclas de sulfuros minerales que vimos en una de las presentaciones anteriores. El mecanismo 2 y 3 produce ferroso y azufre elemental, dando origen a las siguientes especies. Ferroso, que se transforma férrico con oxígeno mediante acción de microorganismos, y bioxidación de azufre elemental a sulfato con oxígeno, que daría finalmente origen a ácido sulfúrico. Y además ocurren acciones de precipitación que se dan en este tipo de soluciones, como formaciones de las capas pasivantes de azufre elemental, como vimos en uno de los trabajos anteriores, y formaciones de capas jarosita o similares, las cuales actuarían impermeabilizando la partícula lixivial y eventualmente deteniendo la reacción de lixiviación. Si se forman capas protectoras, aparecen procesos difusionales. Difusión a través de azufre, difusión a través de jarosita, que generalmente hacen más lentos los procesos, incluso llegando a limitar su efecto totalmente. Uno de los mecanismos de las bacterias, de cómo hacen su acción de movilización de electrones en la superficie, se generan en las superficies de las bacterias. Aquí tenemos una doble capa de la superficie bacterial representada por la membrana externa y la membrana plasmática de la bacteria. En mecanismos aerobios, en el extracelular y en el citoplasma intracelular. Tenemos que en el espacio extracelular hay pH asociados o promedio entre 1,5 y 2,5, y si bien en el citoplasma, ya que las membranas son impermeables a la acción de los protones, tenemos pH en torno a 6,5. La bacteria es capaz de tomar electrones del ion ferroso transformándolos a férrico, y estos electrones las bacterias los utilizan, y lo utilizan de dos formas que se han definido: la cadena transportadora corta de electrones y la cadena inversa de transporte de electrones. En la cadena corta de transporte de electrones, la citocromo C de la membrana le pasa los electrones a la rusticianina, que es una proteína periplasmática que exige un pH óptimo de funcionamiento de 2, pasándole los electrones al citocromo C1 soluble, que finalmente le entrega los electrones a la citocromo oxidasa A3, que es equivalente a la citocromo oxidasa que cada uno de nosotros tiene en sus mitocondrias. ¿Qué efecto genera esto? Habiendo una gradiente de protones entre el espacio extracelular y el intracelular, la bacteria, para producir su moneda de cambio con que paga los efectos y los procesos al interior de su sistema, es el ATP. Pero para producir ATP se produce una molécula que se llama ATPasa. La ATPasa genera ATP a partir de la unión de ADP más fósforo inorgánico. Y la energía requerida para llevar a cabo esta unión la saca de la gradiente de protones que existe entre los dos lados de la membrana. Es así como la ATPasa realmente es una bomba que permite el paso de protones desde un medio más concentrado extracelular a un medio menos concentrado intracelular.
Al pasar estos protones, mueve una bomba que da la energía necesaria para que el ADP se junte al fósforo inorgánico y forme el ATP. Pero si esto simplemente funcionara de esta manera, habría un momento en que la concentración de protones en el extracelular y en el intracelular se igualaría, deteniendo la acción de la ATPasa. Para evitar que se generen y que se junten protones en el espacio intracelular, la citocromo A3 toma estos protones con los electrones que extrae desde el ferroso al férrico y se los entrega finalmente al agua, formando agua, al oxígeno formando agua, la cual puede difundir libremente a través de las membranas. De esta manera siempre se genera una gradiente de protones entre el espacio extracelular y el intracelular. Pero por otro lado, las bacterias también requieren fuentes de electrones para producir el NADPH, que va a ser el elemento reductor que requieren para poder armar complejas cadenas complejas de carbono a partir del CO2. Y este elemento es más contracorriente o menos favorable energéticamente que el proceso de la producción de ATP y requiere de entrada extra de protones para alimentar el proceso y finalmente formar la NADPH, que es el elemento reductivo que va a ocupar después en su ciclo de Krebs para unir y para generar cadenas largas de carbono. ¿Qué significa esto en método de la bacteria viviendo asociada a un mineral? Significa que Thiobacillus ferroxian, por ejemplo, que tiene esta capacidad, es capaz de tomar un ferroso en el medio, producir sulfato férrico. El sulfato férrico en un medio ácido es capaz de movilizarse, atacar la superficie del mineral, en este caso calcopirita, generar de nuevo sulfato ferroso, formar el elemento que a nosotros nos interesa, recuperar el sulfato cobre, y como parte de las reacciones que se generan aquí, se genera azufre elemental. El azufre elemental tiende a ser muy insoluble en medio acuoso. Eso implica que o se va a quedar asociado en las paredes de la superficie del mineral de calcopirita o va a tender a salir flotando rápidamente a la superficie, como se ven en unos reactores de agitación cuando uno trabaja. Por otro lado está el metabolismo asociado al azufre. En los metabolismos asociados del azufre hay una molécula en la superficie de la membrana externa de las células que es capaz de tomar formas reducidas de azufre e ingresarla al espacio periplasmático. El azufre es mucho más reactivo que el fierro en estas condiciones y luego hay muchos de estos pasos que son espontáneos, pero hay algunos que son guiados por algunas enzimas específicas que han sido detectados en el espacio periplasmático. Sabemos que la bacteria es capaz de almacenar azufre elemental en el espacio periplasmático porque lo podemos ver en micrografía electrónica. Y a partir de formas reducidas de azufre, como azufre elemental o incluso más reducidas como ácido sulfídrico, la bacteria va extrayendo electrones hasta llegar formalmente a la formación de sulfato. Los electrones que va sacando desde los distintos pasos van siendo entregados o a la citocromo BA3 para neutralizar los equivalentes ácidos que entran en la ATPasa o entregados para producir finalmente NADPH por la NADH1. En un elemento que es lo mismo. Finalmente las monedas de pago en los sistemas celulares son los mismos. Pero a medida que la bacteria requiere ocupar azufre elemental que está unido en la superficie del mineral, requiere de un elemento extra. Como no va a haber azufre elemental o formas reducidas de azufre en estos medios oxigenados, porque podría haber en medios reductores ácido sulfídrico, pero en general el ácido sulfídrico es rápidamente oxidado en presencia de oxígeno, la bacteria para poder hacerse de este azufre, que tiene bastantes electrones más que el fierro, luego más energéticamente más favorable, tiene que unirse a la superficie del mineral, que es lo que yo represento con esta línea punteada. Al hacer este efecto, la bacteria ya requiere de tener una unión mucho más estrecha sobre la superficie del mineral para poder extraer electrones a partir de la oxidación de azufre. Los microorganismos asociados a los procesos de biolixiviación en general son sacados de alguna parte o de alguna fuente natural. En general por las capacidades microbiológicas y requeridas de estos procesos, se requieren que sean de lugares que sean muy pobres en fuentes de carbono, porque se requieren microorganismos que estén acostumbrados normalmente a tomar electrones de fierro, azufre o de superficies de minerales.
En general, para lograr buscar nuevos tipos de microorganismos hay distintas fuentes, pero una de las fuentes principales, como esto se inició, es la bioprospección, binóculo a partir de ambientes naturales. Y entre los ambientes naturales bioprospectados, uno de los más ricos de distintos tipos de microorganismos con capacidades de procesar minerales está dado por las fuentes termales. Aquí tenemos distintos campamentos que realizamos nosotros a lo largo de los últimos 10 años para ir a buscar distintos tipos de binóculos y asociar estos binóculos a procesos metabólicamente distintivos. Tengo distintas fotos de un poco de cómo se dan estas campañas de bioprospección y cuál es el tipo de ambiente en las cuales nosotros tomamos. Se toman muestras tanto de agua como de sedimentos, como de distintas formas de precipitados que se van formando en las salidas de estas fuentes termales y estos microorganismos después son criados en laboratorio en distintas condiciones. Aquellos microorganismos que son de sedimento, de zonas profundas, tratamos de mantener esas actividades metabólicas reductoras, normalmente tienen capacidades reductoras de sulfatos. Aquellos microorganismos que están más asociados a fuentes de agua se mantienen oxigenados en un baño a las temperaturas promedio. Una vez que uno toma estos microorganismos de estos sistemas oxidantes, en este caso que vamos a ocupar, parte de estos microorganismos los ponemos en condiciones con precipitados de distintas fuentes minerales o con fuentes minerales propiamente tal, y a medida que vamos haciendo traspasos de cultivos de estos microorganismos vamos llegando a binóculos que son más efectivos para cometer su labor microbiológica. Después se hacen espacios de escalamiento de los cultivos que van creciendo en escala, para finalmente llegar a tratar de procesar esto, a utilizarlo en prueba de escala piloto, tanto en reactores de agitación como en columnas. Esta es una muestra de cómo son los reactores de agitación que nosotros tenemos en la planta. Un reactor de agitación para el caso de estudios de microorganismos de biolixiviación. En el caso de nosotros tenemos un reactor de polipropileno asociado a una cinta calefactora que nos permite regular la temperatura del sistema y un aislamiento térmico, con un sistema, una termocupla y un controlador que controlan la temperatura del reactor. Y estas son las condiciones operacionales en que nosotros normalmente trabajamos un reactor de agitación. Esto pues en condiciones de alta temperatura, los medios son altamente oxidantes y con la agitación se hacen muy destructivos de las membranas celulares. Luego podemos trabajar en condiciones bajas de pulpas para lograr llegar a condiciones de binóculos más ricas. Las columnas, por otro lado, nosotros trabajamos en un método que fue establecido por una empresa canadiense que es GeoBiotics, en que nosotros tomamos una partícula mineral y la recubrimos con concentrados de los minerales. De esta forma nosotros nos permite lixiviar distintas fuentes de concentrados y minerales específicos en columnas. Las soluciones de percolación tienen análisis por pH, potencial electroquímico, cobre total, fierro total y ácido. Las soluciones de riego son ajustadas y son movidas con una bomba peristáltica. Y el otro sistema es bastante parecido. Y esto nos permite trabajar con algunas cargas un poco mayores y en condiciones de operación de pila o que imitarían las condiciones de una pila. Pero también tenemos toda la parte de los análisis microbiológicos propiamente tal, los cuales nosotros los desarrollamos en laboratorios que montamos en las mismas faenas mineras. Básicamente, los elementos de búsqueda de la actividad microbiológica parten por la extracción de DNA metagenómico de las comunidades bacteriales que vienen en los experimentos los cuales desarrollamos. Y uno de los pasos más importantes de esto, como yo mostré hoy día, es evitar el sesgo asociado a que muchos de los microorganismos viven muy asociados a los minerales y hay que buscar distintas técnicas que permitan soltar la mayor cantidad de microorganismos posibles para poder ser estudiados a partir de las soluciones. Pero con lo que quiero mostrarles que son etapas, con muchas etapas de centrifugado y lavado y muchos espacios específicos. Existen kits comerciales para la extracción de DNA de suelo o forenses que permiten tomar DNA incluso de momias antiguas y detectar así. Pero la cantidad de metales bivalentes presentes en estas muestras es muy difícil ser utilizados directamente y por eso hay que desarrollar pasos previos que permitan lavar un poco las soluciones de aquellos metales bivalentes sin perder diversidad bacteriana. Pero básicamente una vez que uno tiene el DNA, uno lo hace correr en un gel de agarosa, por ejemplo, y uno es capaz de detectar que hay DNA genómico de distintas muestras en distintas condiciones de proceso.
DNA genómico sabemos que esto porque tiene un peso bastante elevado. A medida que el peso decrece y el tamaño del DNA que crece, es más fácil que corra a través de este gen. Una vez que nosotros sabemos que tenemos DNA metagenómico, la idea es amplificar una zona del DNA que sea bastante común a todas las bacterias, pero a la vez diversa, de manera que tenga un elemento que nos permita amplificar algo que sea común a todas ellas, pero que en una etapa posterior del procesamiento nos permite identificar distintos tipos de bacterias. Y para eso lo hacemos por una reacción que se llama de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar trozos específicos de DNA conocido. Aquí hay un ejemplo de cómo queda un gel amplificado por la cadena de la polimerasa. Nosotros en este caso estamos amplificando 16S RNA, que sabemos que tiene un peso de más o menos 1500 pares de base. Y podemos comprobar en un